Mastantuono es el nuevo Di Stéfano. Muchos repiten ese apellido o esa comparación, pero no entienden el peso específico que tiene semejante futbolista. La llegada de Di Stéfano estuvo cargada de polémica, traición y mucho éxito. La de Mastantuono, veremos. Vamos a hablar sobre el rol del futbolista argentino ex River y también, claro, de esta comparación. Bienvenidos al que posiblemente sea uno de los mejores 3 videos de la historia del canal. Estoy muy orgulloso del guión que se armó hoy y es un contenido cargadísimo porque vamos a hablar, sí, sobre Di Stéfano, su leyenda, sus goles Champions, el condimento traición y dictadura española metido, podría haber jugado para Barcelona, ¿qué pasó? Pero todo esto está centrado en la llegada de Mastantuono, un chico que con apenas 17 años es comprado por una millonada por el club merengue para ser titular. Sí, la información es que Mastantuono llega para ser titular. Eso es lo que se está hablando en España. De hecho, Diario AS lo expresa de esta manera. El chico va a cumplir 18 el 14 de agosto, por lo cual recién ese día va a poder comenzar los entrenamientos con una entidad que ya llevará varias semanas comenzando su pretemporada. Porque recordemos, en estos días los jugadores de Real Madrid ya están entrenando. Franco está esperando a cumplir 18, podría ser presentado ese día, el 14 o el 15, depende lo que quiera hacer Real Madrid. Según Marco Ruiz, periodista de AS de España, hoy Xabi Alonso piensa en 3 esquemas posibles y en 2 de ellos tiene a Mastantuono como gran figura. Un 4-3-3 sería ideal para este chico porque esto es bueno para él, pero descompensaría un poco al conjunto en sí. ¿Por qué lo digo? Porque Bellingham, que jugaría en la mitad, es más atacante que medio a día de hoy. Ahora, Bellingham va a estar afuera 100 días desde la llegada de Mastantuono, así que va a tener una baja prolongada. El otro esquema en el cual lo piensa Xabi Alonso es el 4-4-2, que obligaría al ex River a hacer un esfuerzo físico importante, lo cual le daría otro tipo de herramientas, lo mejoraría, lo haría más desarrollado, con mayor polifuncionalidad. Porque claro, va a tener que defender en una banda donde Trent Alexander-Arnold va a hacer de las suyas. Es decir, ¿cuáles son las suyas? Atacar mucho y defender poco. En el club aseguran que fue fichado para ser titular. Y así lo decía Santiago Bernabéu en el histórico Real Madrid, que no solo lleva su nombre en el estadio, sino que además es un tipo que tuvo su experiencia notable, siendo ex jugador de la entidad, ex entrenador, también dirigente. De hecho, para muchos es considerado el mejor presidente de la historia de este club. Y siempre decía lo mismo: si vos querés un equipo ganador, tenés que tener como mínimo 2 argentinos. Él los tenía. Uno era Rial y el otro era Di Stéfano, a quien él impulsó para que llegue. De hecho, la frase es más completa. En realidad, Bernabéu decía: para tener un equipo ganador tenés que tener 2 argentinos y ningún inglés. No le cabía una, loco, ¿no? No le gustaba mucho Inglaterra. Ya de por sí, igualar el arranque de Di Stéfano en Real Madrid es muy complicado. De hecho, en Diario del País lo rememoraron como que en sus primeros 10 partidos marcó 11 goles y dio 7 asistencias. 3 de esos goles fueron de penal, pero el resto fueron grandes jugadas. No es sencillo igualar eso, otra época, otra cantidad de goles. Pero en su época Bernabéu hizo a Di Stéfano su gran apuesta. De la saeta rubia no hablamos mucho en el canal. De hecho, a disposición hoy tenés 10, 15 partidos, quien es considerado uno de los 5 mejores jugadores de la historia. ¿Pero por qué pasa esto? Nacido en Barracas, llegó a las categorías inferiores de River a sus 17 años, en 1943. En ese momento Di Stéfano era insider derecho, es decir, el que arrancaba las jugadas ofensivas desde la derecha en una ofensiva que generalmente tenía 5 atacantes. Con el tiempo pasaría a ser un centre forward, que se haría decir así al 9, y así debutó oficialmente en 1945 en River enfrentando a Huracán. Un partido muy importante para lo que viene, estén atentos. ¿Por qué? Porque al igual que múltiples jugadores de la época, era dificilísimo jugar en River porque estaba La Máquina, uno de los mejores equipos de la historia, para muchos el precursor de la famosa naranja mecánica. Cosa para otro video, pero el tema de Di Stéfano es importante. ¿Por qué?
porque debuta en ese partido, gana ese campeonato solo habiendo jugado ese encuentro, se consagra campeón con River, y en 1946 apareció Huracán, equipo contra el que había debutado y había hecho desastres en ese primer partido, y lo quiso contratar. River decidió cederlo, no sin antes protagonizar una historia muy particular. En sus memorias cuenta que se recagó todo cuando el general Ducó, presidente en ese entonces en Huracán, fue a negociar con toda prepotencia frente a sus colegas del Millonario. La decisión fue cederlo. La única condición que puso River fue firmar un papel y hacer que si se lo querían quedar, bueno, todo bien, pero tenían que pagar 80.000 pesos. A día de hoy bueno, es una buena cantidad, pero en ese momento estamos hablando de que lo transformaría en el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino. Para ese entonces, 60.000 pesos había sido el récord. En Huracán jugó bastante, 25 partidos, anotó 10 goles en total, uno de ellos frente a River y otro, un histórico tanto, porque fue con la mano. Contra Ferro iban 1-1, necesitaban ganar y la Saeta, bueno, medio que metió la mano, solo se dio cuenta, dice él, un amigo que era sordomudo, por lo cual hacía ademanes todo, pero le recriminaba, pero no podía expresar lo que estaba pasando. Para 1947 volvió a River, Huracán no tenía manera de pagar lo que valía y Di Stéfano llegaba con una tarea difícil, que era sustituir a Adolfo Pedernera, ídolo del club que se despedía en ese momento. Si hacemos un paralelismo acá con Mastantuono, no podemos decir que reemplazaba exactamente a una figura de idolatría del nivel de Pedernera, sino que llegaba para a asumir la carga ofensiva, el liderazgo de Echeverri, la última joya del club, o por ejemplo en tiempos más previos, Lucas Beltrán o Julián Álvarez, algunos de los que se hicieron líderes de la ofensiva por diferentes razones. River ganaría aquel campeonato con 20 goles más que su escolta Boca, y la razón fue Di Stéfano, porque la Saeta Rubia marcó 28 goles en 30 partidos con River. Esa época le valdría la convocatoria a la selección argentina, y para muchos que suelen decir que es español, en realidad es argentino. Di Stéfano es argentino, nació en Barracas y jugó para Argentina, solo que lo hizo 6 veces en 6 encuentros durante el campeonato sudamericano, la Copa América de aquel entonces, en donde se consagró por primera y única vez con Argentina. En esos 6 partidos marcó 6 goles y jamás volvería a vestir los colores albicelestes, nunca más. Incluso por esos años nace la famosa doble punta en la táctica argentina. Primero creo que el precursor es San Lorenzo y River medio que lo impulsa de la mano de Di Stéfano, así que en ese momento es cuando empieza a cambiarse la táctica, producto de uno de los grandes futbolistas de la historia. En 1948 jugó la Copa Sudamericana de Clubes, el antecesor de la Libertadores, saliendo subcampeón. También fue subcampeón del torneo local, ganándolo Independiente finalmente. Pronto se desató la huelga de futbolistas y hubo un éxodo sin ningún tipo de precedentes, porque se había fijado un tope salarial para los jugadores. Ellos lo consideraron inaceptable y se habla de 60 jugadores viajando a Colombia para jugar en una competencia que en ese entonces no estaba homologada por la FIFA, no era oficial. Y era la Liga Árabe de aquel entonces, porque la verdad que le pagaban mucha guita. No voy a contar acá mucho sobre su paso por Colombia, aunque fue exitosísimo en términos de goles, porque vamos a los bifes. Un día, Millonarios de Bogotá, equipo donde jugaba Di Stéfano, enfrentó a Real Madrid en la conmemoración de los 50 años del club español. Ese día, la gran figura fue Di Stéfano, su equipo ganó. Miguel Muñoz, rival aquel entonces, decía cuando tenía la pelota no podía quitársela, solo había que rezar para que la pasara. Ese encuentro es muy importante porque dejó deslumbrado a Santiago Bernabéu, presidente de aquel entonces de Real Madrid, y acá comienza el fichaje más polémico de la historia, no solamente de España, sino del mundo, porque, a ver, hay mucho condimento, chicos. Dictadura española, Real Madrid, Barcelona, una joya argentina de todo nivel. FIFA no reconocía a la Liga Colombiana como oficial, ni legal. Entonces acordó que los jugadores pasarían a pertenecer a sus clubes de origen, en el caso de Di Stéfano a River, en un periodo determinado. Así, si algún club quería a Di Stéfano, tenía que negociar con River Plate. El primer interesado que apareció fue Barcelona. Y 50 años después, chicos, siguen existiendo dudas de qué carajos pasó acá, porque hay mucho rumor. De hecho, hay un libro que yo tengo acá, lo conseguí en San Bernardo, en unas vacaciones, lo leí para este contenido y es espectacular porque cuenta
con muchos detalles, cosas, e incluso en lo que es la contratapa dicen, che, todavía hay dudas acerca de qué pasó. En 1953, Barcelona recibe una carta, era de River, y le ofrecían 2 vías para hacer el traspaso de Di Stéfano. Una era un préstamo por 2 años, por 1 millón en ese entonces, y el otro era el pase completo por 2 millones. La primera parte al contado, la otra mitad en cuotas. ¿Por qué aclaro todo esto? Va a ser muy importante. River le dijo, mirá, tienen un par de días para hacer el pago completo, pero hagan un adelanto. Barcelona, bueno, le paga una cantidad y 5 o 6 días antes Di Stéfano viaja a Barcelona para ver un partido de la entidad. A tal punto de que Di Stéfano era entrevistado todos los días, se acercó al vestuario de Barcelona, se abrazó con Kubala, la gran figura de aquel entonces. De hecho, este futbolista le dijo, che, te esperamos en Barcelona, sí, está todo dado. Barcelona mandó a un catalán a la Argentina para negociar con los poderes del Barça. Se firma un contrato que a día de hoy está en los archivos secretos de Barcelona, lo tienen reservado ahí, lo tienen entre todo el papelerío histórico de la entidad. Di Stéfano podría haber jugado en Barcelona, chicos. Por ese entonces Real Madrid llegó tarde porque empezó a negociar con el equipo colombiano y después fue con River. El equipo millonario tuvo códigos, le dijo, mirá, si firmemos un contrato, Real Madrid, si Barcelona para el 10 de agosto no paga la cantidad indicada, bueno, negociamos con ustedes, pero hasta el 10 de agosto es de Barcelona. Depende de ellos. Y acá se metió la FIFA y se enturbió todo. Primero, dijo que hasta fines de 1954 el jugador pertenecía a Millonarios de Bogotá. O sea, la negociación que valía era la de Real Madrid. El club colombiano aprovechó esto y le dijo a Barcelona, che, ¿querés que rompa el contrato con Real Madrid y negocie con ustedes? Bueno, tomá, tenés que pagar esto. Y era una barbaridad. Barcelona dijo, ni en pedo, ya negociamos con River. Un expresidente de la Federación Española ya se metió y le propuso a FIFA que hagan una solución salomónica. Que Di Stéfano juegue una temporada en Madrid, una temporada en Barcelona, una temporada en Madrid, otra temporada en Barcelona. O sea, que se dividan 2 y 2 los próximos 4 años porque ambos habían negociado los derechos del futbolista. Una solución un tanto irreal, es realmente inaudito. Yo no sé si pasó alguna vez en la historia. Barcelona en ese momento lo consideró un insulto. Imagínate, no sé, chicos, que Mastantuono juegue una temporada con Flick en Barcelona, otra temporada con Xabi Alonso en Real Madrid y así sucesivamente varios años. Era algo muy extraño. Bueno, el Barça no quiso saber nada. Según este libro, la prensa catalana fue censurada a tal punto de que se dejó de hablar del fichaje. Repito, desde que Di Stéfano había llegado era entrevista tras entrevista y de repente no se habla más del tema. Hay quienes aseguran que el régimen de Franco, dictador español de aquel entonces, se metió en la negociación para favorecer al Real Madrid, el club del cual era hincha. Una nota de Alfredo Relaño en AS de España niega esto, pero sí agrega que hubo presiones. No de la política, o mejor dicho, no de lo extrafutbolístico en la política, sino más bien de la Federación Española. Fue tanto el enojo que el presidente de Barcelona y todos los dirigentes renunciaron. A las semanas, Barcelona le vendió su parte a Real Madrid y la historia del fútbol cambiaría para siempre. Este fichaje cambió para siempre la historia del fútbol. Mutó el status quo a nivel mundial. No es algo que pueda pasar hoy con Mastantuono, o al menos no pensamos que pueda llegar a suceder, porque la institución a la que llega es una institución conformada, ganadora, considerada la mejor de la historia, pero en aquel entonces Real Madrid no era el mejor equipo, lo era Barcelona. No solo eso, el Di Stéfano que llega en aquel entonces es muy diferente al Mastantuono de hoy. ¿Por qué? Porque Mastantuono firma con Real Madrid con 17 años y Di Stéfano para aquel entonces, cuando se convierte en jugador de Real Madrid, tenía 27. Hasta ese entonces Real Madrid, para que te des una idea, había ganado 2 de las 22 ligas disputadas. 2 de 22. Muy poco, de hecho no ganaban una liga desde hacía 20 años. Con la llegada de Di Stéfano todo cambió. Real Madrid ganaría 8 de las siguientes 11 ligas en la primera temporada. Para que te des una idea de la influencia de Di Stéfano, en el primer curso el tipo marcó 29 goles, siendo el máximo artillero de la competencia. Habría que esperar 7 años más para que el argentino no se meta en el top 3 de goleadores en cada liga que se jugaba cada año. 7 años del tipo siendo top 3 de goleadores. No solo eso, dominó a nivel internacional. 2 años después de su llegada,
UEFA crea la Copa de Europa, un torneo que es el antecesor de la Champions, es impulsado por el diario El Equipo, el diario francés, y además por el propio presidente de Real Madrid, Santiago Bernabéu. Se jugaría desde octavos en adelante y la primera edición ya fue ganada por Real Madrid con un Di Stéfano espectacular. Se jugaron 4 partidos, el Madrid le gana 7-0 al Servette de Suiza, 4-3 al Partizan de Belgrado, después elimina a Milan 5-4, recordemos el torneo era jugado por los campeones de cada liga más algunos invitados y jugaría la final contra el Stade de Reims, que es el equipo que pierde la primera final de Copa de Europa de la historia, ganando así Real Madrid. De los 20 goles marcados por el equipo madridista, Di Stéfano hizo 5, incluyendo uno en la final. Por cierto, en ese 11 solo había un jugador extranjero, todos eran españoles, salvo Di Stéfano. Otros tiempos. Ahora, si vos mirás el 11 de Real Madrid, cuesta encontrar españoles. De hecho, viste que hace un ratito te dije que se piensan 3 11 posibles con Mastantuono en 2. Bueno, en los 2 que se piensa Mastantuono titular, habría 1 o 2 españoles como máximo. La hegemonía de Real Madrid continuó, ganaría 4 copas más, o sea, 5 copas de Europa de manera consecutiva, las 5 primeras de la historia, con grandes figuras como Paco Gento, Héctor Rial, el argentino también, Kepa o Puskás. Ganaría 5 copas de Europa, pero además llegó a 8 de las primeras 11 finales de Copa de Europa, un número irrepetible. El propio Di Stéfano inventa la famosa frase, o al menos se la adjudican a él, la famosa frase de las finales no se juegan, se ganan. Él lo dijo. Por algo Mastantuono hoy dice, che, yo quiero ganar muchas cosas con Real Madrid, si me preguntás mi objetivo es ganar la Champions. Es en esos tiempos cuando se inculca que Real Madrid era un equipo de Copa de Europa. La etapa de Di Stéfano dura 11 temporadas en el club, fue el máximo goleador de la historia de Real Madrid hasta 2009 con 308 goles. Para los que le gusta el tema del Balón de Oro, hay una historia muy particular. Tiene 2 balones de oro, pero podría haber ganado 3 si no lo cagaban, porque se inventa el trofeo en 1956, sale segundo a pesar de ganar la primera Copa de Europa de la historia, porque le querían adjudicar a un británico el ganar el primer Balón de Oro de la historia justo en el tiempo en que la Copa de Europa, bueno, no había sido tan justa para con ellos. Di Stéfano gana la edición de 1957. Para 1958 ponen una regla nueva y es: ningún jugador que haya sido ganador en la previa puede volver a ser votado. Así, en 1958 el tipo gana Liga y Copa de Europa, pero no lo vota nadie porque no podían. Para 1959 entienden que era una burrada, borran esta regla y Di Stéfano vuelve a ganar el galardón. En 1960, el año siguiente, queda entre los primeros 4. Y en 1989, ya retirado, más grande, gana el Super Balón de Oro al mejor futbolista del siglo XX. Real Madrid jamás volvería a ganar una Copa de Europa. Tendría que esperar a la edición de Champions de fines de siglo, cuando 32 años después vuelve a ganar una. Luis Suárez, histórico Balón de Oro español, dijo que quien diga que otro fue el mejor de la historia es porque no vio jugar a Di Stéfano. Pelé, que se enfrentó al Real Madrid con Santos, dijo que Di Stéfano era más completo que él. Bobby Charlton, jugador que Hendrik tiene como ídolo, recordemos, dijo que fue el mejor jugador que jamás vio. Beckenbauer habló de él como el futbolista más completo del mundo. Y Cruyff dijo una frase que me parece espectacular: hay jugadores que son buenos en una época. Bueno, Di Stéfano duró muchas épocas distintas. Claro, se elogia lo completo que era el tipo. No era solo un atacante, no era un 9, no era un extremo, era todo. Habría otros argentinos en Real Madrid. De hecho, Di María fue la gran figura de la décima. Y así todo, es el último fichaje de un argentino en Real Madrid. No se cumplió en estos años la regla de Bernabéu de tener 2 argentinos en la entidad para poder ganar. Y ganaron igual, pero ahora Mastantuono llega para romper con esto. Y lo hace con frases que me parecen espectaculares, como por ejemplo que Estevao, la nueva joya brasilera, dijo: che, yo voy a competir por el Balón de Oro contra Lamine Yamal y Mastantuono. Y a Mastantuono le dijeron: che, ¿qué opinas de esto? Se lo agradezco, pero no está en mi cabeza. Yo voy a ir acá para adaptarme y ganar en el Real Madrid. Si hablas de un tipo que forjó la identidad histórica del equipo de Madrid, ese es Di Stéfano. Y a él quiere de alguna manera vincularse Mastantuono cuando dice: es un honor, es un orgullo hacer el camino que hizo Alfredo en su momento. Pasar de River a
este semejante club, la mejor institución del mundo. ¿Vos qué opinás? Tras este contenido, ¿cómo ves el futuro de Mastantuono en Real Madrid? ¿Crees que va a lograr cosas importantes con semejante equipo o que se va a quedar en el camino como ya le sucedió a alguna que otra joya que se inspiró en este gran Di Stéfano, pero lamentablemente quedó en el camino?